Y en los últimos días se conoció que la Caja Militar suspendió el pago de pensiones a 4 exmilitares en el exterior requeridos por violaciones a los derechos humanos. Esta decisión parte de una denuncia que presentó el fiscal de crímenes de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivale, a quien es un gusto esta tarde darle la bienvenida en Palabras Cruzadas. Ricardo, un gusto, ¿cómo estás? Hola, encantado. Siempre me gusta, he venido en otras oportunidades y siempre estoy a gusto estar. Estábamos mirando la información, hay unas cuantas situaciones de militares que son prófugos de la justicia, que están cobrando haberes, jubilaciones, pensiones militares en el exterior. Tú presentaste denuncia. ¿Con qué realidad te encontraste? Bueno, lo primero que tenemos que tener conocimiento que son unos 15 personas que están prófugos hoy de la justicia por graves violaciones de los derechos humanos o por crímenes de lesa humanidad, lisa y llanamente. Entre ellos son 14 militares y un civil. Y de entre eso, en esos 15 personas, las situaciones son bastante distintas, porque hay quienes están prófugos en forma estricta, porque no sabemos dónde están, y después hay otros que, si bien no están a disposición de la justicia uruguaya, están sometidos a proceso de extradición en el extranjero. Entonces, englobamos a todos, pero unos están en situaciones distintas. Cuando nosotros, cada uno de esos prófugos tiene un expediente distinto. Nosotros hace un año o dos tomamos algunas medidas para intentar ubicarlos y para traerlos a Uruguay y perseguirlos como a todo el resto de los que están aquí. Y pensamos que los organismos del Estado funcionaban acorde a las directivas que se habían dado, y este año al tomar conocimiento en una de esas causas advertimos ciertas irregularidades. Por lo menos a nuestro criterio. Y entonces a partir de ahí empezamos a analizar cada uno de los expedientes y notamos irregularidades en varias dependencias del Estado. Por eso es que seguían cobrando pensión o jubilación. Sí, a nosotros nos llamó la atención que nunca le habían pedido, cuando había oficios del juzgado, del Poder Judicial, no estamos hablando de cualquier organismo del Estado, de uno de los órganos del Estado, unos oficios que les informaban que estaban prófugos de la justicia y en el exterior, uno presuponía que iban a actuar, que iban a exigir la existencia de vida, porque para cobrar el beneficio, si uno no está en el Uruguay, tiene que constatar su existencia, que es lo mínimo que le podemos pedir a alguien, saber que está vivo para pagarle. Pero bueno, eso no se hizo. Nosotros tuvimos que citar al director a declarar a las causas, siempre largas, que nosotros no tenemos ley, que nosotros no esto, no lo otro, pero la ley es clara. Si no vive en el país, tiene que pedir certificado de existencia. No se pidió. Si no creen en la justicia, que ya es bastante llamativo, que no crean en la justicia, que le dicen que está prófugo en el exterior, constaten de motu propio en el lugar. Cite a la persona, haga algo. Pero ¿cómo puede ser que acá no haya pasado nada y todo siga estando igual y que se le siga pagando cuando tienen oficios claros que dicen prófugo de la justicia militar? En algunos casos, cuando nosotros llamamos a la persona, ahí sí pidieron el certificado y ahí nos dimos cuenta que en Cancillería le dieron, o sea, un cónsul le dio la fe de vida, pese a que había una circular del Ministerio de Relaciones Exteriores que decía que estaba prófugo de la justicia y que debía comunicar a Interpol en forma inmediata. Bueno, otra irregularidad que constatamos. Después también advertimos también algunas singularidades, por utilizar un término digamos amable, en los procesos de extradición, que no hay una presencia del Estado en el lugar impulsándolos. Todo esto nos habilitó a que hiciéramos las denuncias administrativas, alguna denuncia penal, y tomáramos otras medidas más incisivas para que de alguna manera los órganos del Estado cumplan con su obligación, que es exigir lo mínimo, certificado de existencia de vida, y si no lo presentan, suspender
Bueno, y así sucedió en 4 casos. Esperamos que en un breve tiempo se suspendan algunos beneficios más. Y lo más importante, porque el tema no es un tema económico, aunque también detrás hay un tema económico, lo importante es ubicar a las personas. Porque si nosotros somos muy firmes en la persecución de todos aquellos que están en el Uruguay, ¿cómo no vamos a ser mucho más firmes con aquellos que evaden absolutamente a la justicia porque ya ni se presentan a declarar? Decías recién que tienen la expectativa de que se suspendan otros beneficios. ¿Cuáles, por ejemplo? Otras personas alcanzadas por el beneficio. No. Quizás los términos no fueron los más correctos. Otras personas que hoy no están comprendidas en los 4. Uh-huh. Que puede ser más, obviamente. Sí, nosotros tenemos totalmente identificados. Ya están identificados todos. Nosotros tenemos totalmente identificados. Debemos recordar que nosotros somos una fiscalía especializada, nos dedicamos solo a esto, tenemos un control absoluto de todas las causas en general y además en particular de los prófugos, porque ahora al advertir las irregularidades nos hemos detenido en ese punto y estamos en forma constante detrás de estas personas. No solo por el hecho de suspenderles, sino para ubicarlas. Y para ubicarlas hay que estar detrás, hay que intentar movilizar los órganos del Estado, que en este caso es Interpol, puede ser Cancillería, y también nosotros, por el Ministerio Público, también tenemos relaciones con otros ministerios públicos, y también nos contactamos en forma interinstitucional, porque hay que impulsar de alguna manera esto. ¿Con quiénes se contactaron cuando tú decís nos contactamos? ¿Con qué ministerios públicos? Bueno, ahora estamos dedicados fundamentalmente con Chile, que es donde tenemos algunos temas con un proceso de extradición, y lo vamos a hacer con aquellos que veamos que es necesaria su participación o su apoyo. Y desde el punto de vista operativo, ¿cómo es? ¿La caja militar les depositaba en una cuenta, le entregaba el dinero? ¿Cómo era desde el punto de vista operativo? Hoy es todo por transferencia. O sea, la caja militar, pese a tener un oficio que decía prófugo en el exterior, le remitía el dinero igual, le transfería el dinero. No sabe, o sea, sin constatar que estuviera ni vivo. Ya no en Uruguay, vivo. Entonces, esa es la situación. Entonces, podemos llegar a seguir las cuentas, podemos hacer varias cosas. Pero la realidad es que las transferencias se hacían sin tener conocimiento de que la persona estuviera viva. Uh-huh. Y ahora en 4 casos esas transferencias se cortaron. Sí, claro. Pero siguen otras transferencias, porque tú dijiste que son... Bueno, los otros, hay algunos, los que están con trámite de extradición es un tema más discutible, pero los que están prófugos, que son otro porcentaje, a esos intentaremos que se suspendan. Por ahora no se logró. No, pero se han tomado otras medidas que esperemos que den su fruto. En esto que decías, ahí la coordinación con Cancillería, con Interpol, es clave, ¿no? Para poder avanzar en esto. Sí. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, ese trabajo? Bueno, lo que pasa que ahora es que advertimos estas situaciones particulares y a partir de eso es que hemos tomado este conocimiento y hemos enviado distintos oficios a través siempre del juzgado, porque nosotros solicitamos y el juzgado después es el que toma las medidas. Nosotros podemos impulsar lo que queramos, pero siempre hay un juez que dice sí o no a lo que pide la Fiscalía. Entonces ahora hemos oficiado de vuelta a Defensa, de vuelta a Cancillería, diciendo la situación de las personas, y para que todos los organismos de alguna forma tomen conocimiento de la realidad y actúen en consecuencia. Uh-huh. Porque la obligación de colaborar con la justicia en la persecución es de todos los órganos del Estado. Eso, primero, el Estado tiene una obligación internacional de perseguir, de investigar, de juzgar y eventualmente condenar a esta persona. Eso es todo el Estado. Pero además, los encargados de la persecución es la Fiscalía, claro, y el juzgado que resuelve las situaciones, pero todos los órganos del Estado tienen que colaborar en esa persecución. Y acá advertimos que no solo no colaboraban, sino que eran absolutamente omisos, por utilizar algunos términos un poco... Quiere decir entonces que Cancillería está haciendo una investigación administrativa para saber por qué hubo cónsules que entregaron certificado de fe de vida a personas prófugas. Bueno, eso a nosotros no nos consta. Nosotros pusimos en conocimiento la situación. Lo que haga Cancillería no lo sabemos. Uh-huh. ¿No están informados de eso? No. Y en el caso del sistema, porque nosotros decimos caja militar, pero bueno, es el sistema de retiro. Pensiones de y retiros. Exactamente. En ese caso, ¿ellos también estuvieron en falta o no al estar pagando
Bueno, desde nuestra perspectiva sí, y yo no sé lo que entienden ellos. Por eso hicimos las denuncias nosotros. Pero esa es nuestra perspectiva. Nosotros analizamos los casos en general y decimos, pero ¿cómo si hay oficios claros que dicen prófugo de la justicia no se toma ningún recaudo? Pero yo no soy jerarca administrativo. Hay jerarcas administrativos que tendrán que resolver si se actuó bien o se actuó mal. Uh-huh. Y estos militares que son prófugos de la justicia, son militares que están acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Uno de ellos se fugó después de estar procesado. Y él participó en el 300 Carlos, o sea que es responsable de varias desapariciones forzadas, nada más ni nada menos. Otros se fugaron después del pedido de procesamiento fiscal, también eran oficiales de inteligencia que actuaban en centros clandestinos y que están imputados por la Fiscalía por desapariciones forzadas. O sea, todos después del procesamiento se fugaron. Por decir algunos, no. Uno en concreto después que fue procesado. ¿Por qué pasó en ese caso? La Fiscalía solicitó el procesamiento, la jueza del caso entendió que no había elementos suficientes, no lo procesó, la Fiscalía recurrió y lo procesó el tribunal, que es una cosa muy sui generis, no es común. En este caso, lo procesa el tribunal cuando lo van a detener para disponerle la prisión preventiva. Se enteran que se había fugado. Ella había fugado. Esa es una situación de una persona, repito, integrante de OCOA, partícipe en el 300 Carlos, varios detenidos desaparecidos en su haber, decenas de torturados, privados ilegítimamente de la libertad. Otras de las situaciones se fugaron después que hubo la imputación fiscal. Cuando advirtieron que la mano venía dura hacia ellos, se fugaron. Esos eran integrantes de OCOA también, de La Tablada, de las desapariciones forzadas de Mato Fagián, Paita, Félix Ortiz, y un conjunto larguísimo de víctimas de tortura y privación de libertad. Y después otros por homicidios muy especialmente agravados, y los que tienen menos son torturas y privaciones de libertad. Pero estamos hablando de gente que tuvo una participación activa e importante en el marco del terrorismo de Estado. ¿Cómo estás observando que hoy en el Parlamento hay sectores políticos, partidos políticos que están impulsando proyectos de ley para dar prisión domiciliaria a militares que están involucrados en delitos de homicidio ocurrido durante la dictadura? Yo no puedo hacer muchas apreciaciones políticas, lo único que digo es, repito lo que dije antes, todos los órganos del Estado deben colaborar en la persecución y la investigación de estos crímenes. Si hay proyectos de esta naturaleza, no solo van en contra de ese principio general del derecho internacional en graves violaciones de los derechos humanos, sino claramente las obligaciones que tiene el Estado. Y también existen un conjunto de sentencias internacionales que establecen que los estados no deben otorgar beneficios mayores que en las causas comunes y corrientes, porque eso significa una especie de impunidad. Bueno, estos proyectos o todas aquellas medidas que apunten a cuestionar el trabajo de la Fiscalía, del juzgado, los avances, eso va en detrimento de la obligación internacional, eso es lo que puedo decir. Ahora, Ricardo, entendemos este punto, ¿no? que manejabas de las limitantes que tenés para opinar sobre determinados temas, pero acá tomo algo que viene reclamando familiares desde hace mucho tiempo, desde el regreso a la democracia, está ese planteo de que ningún presidente dio la orden, ¿no? Para que se pueda acceder a más información. ¿Cuánto podría colaborar eso en poder avanzar de que un presidente, en este caso Yamandu Orce, dé esa orden? Bueno, eso es difícil de saberlo. En lo que hace a nuestro trabajo en particular, que es la persecución de los responsables, yo creo que no cambiaría mucho porque nosotros tenemos suficientemente prueba en cada uno de los en las investigaciones en que estamos, no cambiaría mucho. Yo creo que eso sería importante en lo que es la ubicación de los restos detenidos desaparecidos. Me parece que ese es el punto central. A nosotros no nos cambiaría mucho. Uh-huh. ¿Cómo se ve desde la Fiscalía el hecho que la Institución Nacional de Derechos Humanos haya incorporado nuevos nombres
de personas detenidas desaparecidas y que ahora el número son 205. ¿Cuánto de todo eso que está investigando la institución es parte del trabajo de la Fiscalía? Bueno, todo lo que hace la institución en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos e información al respecto, nada de eso llega a la Fiscalía. Salvo que adviertan algo muy puntual que tengan obligación de ponerlo en conocimiento. Porque eso lo establecimos como un protocolo de actuación entre ambos organismos, porque queremos que ellos tengan las manos más libres para actuar. ¿Qué significa esto? De que obtengan información para avanzar en la búsqueda. En ese sentido nosotros podemos perder en avances en justicia, preferimos perder en avances de justicia, pero avanzar en verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos una información, esa información enseguida va hacia la institución, pero no es al revés. Y eso lo compartimos en su momento con Wilder Tyler y en la actualidad con la doctora Mota, que es la encargada de este trabajo. Entonces, que las personas sean 205, 297, a nosotros no nos cambia mucho, cambia en verdad, cambia en avances en el sentido de establecer un número, que siempre un número es importante, más que nada cuando a veces se dicen que los números son otros. Estamos conversando con el fiscal Ricardo Percival, le hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. El pasado 20 de mayo, horas antes de la marcha del silencio, el comandante en jefe del ejército, Mario Estebanesi, dijo que la institución que comanda no tiene información para proporcionar a la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y sentenció que el ejército no esconde nada. ¿Cómo ves este tipo de declaraciones? Bueno, pero yo ahí estoy muy limitado a lo que puedo decir o no. Yo vuelvo al principio general. Todos los órganos del Estado tienen que colaborar con los encargados de la justicia. En ese caso, y además, ni que hablar con la búsqueda de detenidos desaparecidos, es clarísimo. Y aparte, creo que todo lo que es búsqueda y aportes en el encuentro de los restos de detenidos desaparecidos, no necesariamente tiene que pasar a la Fiscalía. O sea, si habrá caminos como para recorrer, si alguien tiene miedo o temor a que nosotros sigamos avanzando en los juicios contra los militares y policías involucrados, eso es una cosa, pero lo otro es un tema absolutamente humanitario. Si hay voluntad de avanzar en eso, es humanitario. Y repito, la información que llega a la Institución Nacional de Derechos Humanos no se traslada a la Fiscalía. Entonces, si no se traslada a la Fiscalía, no logramos entender por qué no se aporta información. Se dice que no se tiene, bueno, es entendible, pero... Ahora, Ricardo, esto lo hablamos siempre en cada discusión de presupuesto, lo hemos hablado con la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo hemos hablado contigo. Hoy, ¿la Fiscalía cuenta con los recursos necesarios, recursos económicos, recursos humanos también, para poder seguir llevando adelante el trabajo? ¿Cómo están parados hoy? La Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, nosotros siempre le hemos dicho que nosotros estamos bien, nosotros tenemos un buen equipo, más gente que en otras fiscalías, y contamos con el apoyo logístico, porque esto significa un apoyo logístico porque nosotros tenemos juicios en todo el país, estamos saliendo al país con frecuencia por el Código Viejo y por el Código Nuevo, entonces nosotros tenemos las herramientas y además contamos con un conjunto muy importante de organismos cercanos que se dedican a esto, de un apoyo incondicional. Cuando hablamos de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, hablamos de ASPROJUMI, que es el proyecto del Poder Judicial para los archivos judiciales, hablamos del Archivo General de la Nación, hablamos de la Universidad de la República, ya sea a través del GIAF con el equipo de antropólogos, hablamos de la Cátedra de Medicina Legal, contamos con todas las herramientas. Cuando tuvimos algún problema de ingeniería para un análisis de unos discos duros, pedimos apoyo a la Facultad de Ingeniería y lo hemos tenido. En fin, tenemos todas las herramientas como para seguir avanzando. Nosotros no tenemos inconveniente. Nosotros, cuando digo nosotros, la Fiscalía Especializada. El resto de la Fiscalía, sin duda que tiene graves problemas.
Uh-huh. Y respecto a las investigaciones que se encaran desde Fiscalía, ¿cuán importante entendés tú que son la información contenida en los archivos? Porque en la conferencia de familiares de madres de detenidos desaparecidos, se señaló de la importancia de que el Estado encare una búsqueda integral como una política de Estado. Y uno de los elementos que se manejó es el acceso a los archivos. Los archivos son fundamentales para todo. Nosotros tenemos acceso a parte de esos archivos porque algunos archivos se han encontrado, como es el de la DNI, como es el del FUSNA, parte del CID que está en Berruti. Esos archivos para nosotros son muy importantes. Ahora, falta uno clave como es el de Ocoa, falta que el del CID aparezca en forma total, porque presumimos que es Berruti, pero no sabemos en definitiva, porque debería haber. Y la pregunta que Berruti haciendo referencia a el archivo, sí, el archivo Berruti es el archivo que se conoce como Berruti, que fue encontrado en la época de Berruti, por eso de la exministra. Hay más archivos, está el archivo Gabazo, está el archivo Lezama, hay más archivos, pero los archivos solo no alcanzan, pero sin duda son fundamentales. Nosotros con lo que tenemos, repito, podemos seguir avanzando, porque no solo contamos con eso, sino que contamos con todos los expedientes de la justicia militar, contamos con todos los legajos de los militares y en todo hay información relevante. Y eso es lo que nos ha permitido coadyuvar los testimonios de las víctimas, porque el testimonio de las víctimas son fundamentales. Sin ellas no podríamos avanzar en nada. Pero el testimonio de las víctimas nosotros lo complementamos con la documentación de los archivos, con los legajos y con los expedientes de la justicia militar. Pero siempre está la expectativa de que aparezcan archivos donde haya información sobre los detenidos desaparecidos, y eso hasta ahora no se ha logrado. Sería un avance notorio. Y de última, hasta que no se encuentren los archivos que podrían tener la información, siempre vamos a quedarnos con la duda. ¿Y qué es lo que pasa con esos archivos? ¿Qué explicación se da de por qué no se accede a ellos? Bueno, yo no logro entenderlo. Nosotros como Fiscalía nacimos en el año 1911 y si uno va y pide los archivos de 1930, 40, todo eso, va a encontrar. Entonces, eso uno tiene que pensar que tiene que pasar en cualquier organismo. De cualquier organismo tiene toda su historia. Entonces, ¿por qué no aparece en esto? Bueno, es una gran pregunta. Uh-huh. Vos has dicho que que estás en los últimos años de este trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué expectativa tenés de lograr que en estos años que te faltan al frente de la Fiscalía? La expectativa mayor es terminar las causas o dejarlas avanzadas de tal manera de que quien me suceda pueda terminarlas. Yo tenía la ilusión que cuando ingresé en este cargo en 3 años podíamos avanzar tanto que podíamos resolver todas las causas, que en aquel momento eran 200, y lamentablemente el tiempo ha pasado y no hemos tenido ese resultado. Pero bueno, en estos 2 años aproximadamente, que es lo que me está faltando para jubilarme, esperamos terminar las que ya están y dejar muy avanzadas las que todavía no están con condenas. ¿Cuáles han sido los obstáculos? ¿La falta de información, entre otros? No. En nuestro caso fueron básicamente las chicanas de las defensas, que en muchos casos no fueron resueltas de la mejor manera, por lo menos con los tiempos que la Fiscalía espera. Porque las estrategias de la defensa nunca aportaron ninguna prueba de descargo. Las defensas lo único que han hecho siempre fue excepción de esto, excepción de aquello, excepción de lo otro. Y con eso se ha postergado las causas, digamos. Por supuesto. Si uno analiza, yo llevo 35 años en esto, algo de experiencia creo haber acumulado. No existen presumarios normales que duren 12, 14 años como pasaron en los crímenes de lesa humanidad. ¿Y eso por qué? ¿Porque son complejas? No es porque sean complejas las causas. Algunas sí, claro, sin duda que lo son. Es por las chicanas,
y no las resoluciones en los tiempos que por lo menos esperaría la Fiscalía. ¿Y cuánto ha condicionado, recién lo mencionabas al pasar, el código viejo con el código nuevo también en la resolución de algunas causas? Yo cuando hablo de esas demoras impresionantes y fuera de lo común es el código viejo. En el código nuevo nosotros hemos avanzado muy rápidamente con las investigaciones, porque recordemos que las investigaciones las hace la Fiscalía. Y en pocos meses la Fiscalía está en condiciones de formalizar. Y una formalización ya es un tema muy importante, porque ya establece el primer estándar de verdad y de justicia también. Y eso nosotros lo logramos en meses. O sea, lo que en el Código Viejo demora 10, 12 años, nosotros lo logramos en meses. Después vienen, sí, chicanas, vienen excepciones, pero las causas, en el 21 comenzamos la causa de los vagones y ya tiene sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia. En el 22 iniciamos la de San José y tiene sentencia definitiva, firme. Ahora también en el 22-23 iniciamos la de Fray Bentos y tiene sentencia de primera instancia. En breve vamos a estar acusando en Bella Unión, que también es una causa que el nuevo código para nosotros es brillante porque nos habilita a avanzar muchísimo más rápido. Ojalá hubiéramos comenzado todo con el viejo. Y además lo que tiene el nuevo código es que las audiencias son públicas. Entonces nadie puede decir que acá se procesa sin prueba o se condena sin prueba, porque la gente lo está viendo. Y ahí ven que nosotros presentamos en 60, 70, 100 medios de prueba. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que acá hay inocentes presos? ¿Cómo pueden decir que acá se actúa con venganza? El código nuevo para eso es espectacular. Eso se dice, de hecho, hasta el día de hoy, ¿no? De que hay inocentes presos. Sí, claro. Todo aquel que tenga información, que lo presente, que si tiene una causa razonable para que eso sea así, nosotros la vamos a investigar. Cuando alguna persona dijo que las víctimas mentían, fueron citadas a la justicia. Y aquel que tenga información de que hay un inocente preso, vamos a ser los primeros en atender esa situación y verificarla, y si tiene que estar libre, va a estar libre, porque acá no es perseguir a cualquier precio, es perseguir a las personas que tienen, que hay prueba. Para que quede bien claro esto, porque muchas veces se apunta contra la fiscalía esto, la fiscalía aquello, bárbaro. ¿La fiscalía tiene poder? Sin duda que tiene poder, pero no tiene todo el poder lo tiene el Poder Judicial, que son los que resuelven. Nosotros impulsamos la causa, nosotros pedimos, pero siempre hay un juez que dice sí o no, y después un tribunal de apelaciones que son 3 personas que dicen también sí o no lo que dijo el juez primero, y después la Suprema Corte, que son 5 miembros. O sea que pasa todo eso, y pasa todo eso. Primero, hay un primer corte que hace la Fiscalía. La Fiscalía decide si imputa o no. O sea, tiene que ya hacer una valoración de la prueba. Y tiene que valorar no solo lo que piensa la Fiscalía, sino lo que puede pensar el juez, lo que puede pensar el tribunal y lo que va a pensar entonces, uno cuando hace una imputación tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque si no está poniendo en juego muchas cosas. ¿Hay gente que todavía tiene información, que vive, gente que vive, que tiene información? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros hicimos un cruzamiento de datos en la Fiscalía, donde analizamos los procesados, los condenados. Estamos hablando sobre detenidos desaparecidos. Sí. Y establecimos que hay un conjunto importante de personas que están vivas, entre ellos algunos de los prófugos, que participaron en las desapariciones forzadas. Entonces, sin duda que tienen que tener la información. Fiscal Ricardo Percivale, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. No, siempre un gusto.